Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Elio Frangia, hoy les voy a estar hablando de la próxima luna llena en Virgo y puse como nombre, como título a esta presentación el caótico orden cósmico, y claramente esto tiene un porqué que ahora vamos a empezar a desarrollar. Como suelo decir también en todos los videos, si les gusta el contenido suscríbanse, le dan like al video también. Compártanlo. También me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Telegram. También tengo Facebook. Y bueno, vamos a por ello. A ver, ¿de qué se trata esta luna llena en Virgo? Bueno, primero me gustaría hablar de algunas cosas que tienen que ver con este periodo de transición que tuvimos entre la luna nueva en Piscis y esta luna llena en Virgo. Que podríamos decir que fueron unos días, unas 2 semanas dentro de todo, astrológicamente hablando, bastante calma, salvo, bueno, en realidad no es una excepción, sino que tal vez el principal tránsito importante que hubo, que está ocurriendo en esta fecha en la que estoy grabando el video, que tiene que ver con la conjunción Venus, Júpiter y Quirón en Aries, que muy a grosso modo puede dar muchos indicios o predisponer una energía, disponer de una energía de grandes comienzos, digamos, de asociarse tal vez con otro. Venus tiene que ver con lo vincular, Júpiter, bueno, me vinculo con alguien por una visión, por un sentido en común, pero donde yo también priorizo lo que yo quiero hacer, donde está muy priorizado mi deseo. Venus en Aries busca, digamos, no es como Venus en Libra o Venus en Tauro, que es una energía más receptiva, sino que es una energía que se transforma en un poco más activa, digamos. Entonces es como que el deseo ya no se queda en esto de esperar, sino que va a tomar acción. Y la zona Aries de la carta natal de cada uno puede ser muy interesante ver en qué casa cae, porque se unen estos dos benéficos. Digamos, Venus y Júpiter son los dos grandes benéficos del zodíaco que nos pueden traer grandes, grandes momentos de abundancia, de fortuna, generosidad. Pero bueno, también tiene que tener, o mejor dicho, es importante que haya una dirección, un sentido, un propósito que le demos a aquello que nosotros tal vez queremos lanzar, aquello que realmente deseamos, que nos apasiona, y confiar también en que nosotros podemos conseguirlo. Eso sería un poquito, muy resumidamente, ese tránsito o ese aspecto que en realidad se perfeccionó unos días antes, a finales de febrero. Hoy es 1 de marzo, así que este aspecto se estuvo dando entre el 28 de febrero, 1 de marzo, 2 de marzo aproximadamente. En realidad también se puede sentir con un rango de influencia un poquito mayor, más amplio, pero bueno, en términos generales, eso que no quería omitir. Y si bien está también Quirón implicado, bueno, también puede servir muchas veces para encontrarle un sentido a algunas heridas propias, algunas heridas muy nuestras, que tal vez nos ayudan a justamente confiar en la vida, en que esto que en algún momento resultó hiriente, bueno, ahora le veo un sentido, me vinculo desde un lugar diferente también con eso. Por lo tanto, como decía, y para cerrar este tema, puede ser interesante ver en qué casa de su carta natal cae ese aspecto, porque bueno, puede haber como un comienzo muy interesante de acá a varios años, porque va a pasar mucho tiempo hasta que Venus vuelva a hacer una conjunción a Júpiter en Aries, y dado que Aries es el primer signo del zodíaco, el signo que da inicios, bueno, esto hasta aproximadamente 12 años no va a volver a pasar. El año que viene se van a juntar en Tauro, Venus y Júpiter, que también tendrá otras connotaciones. Así que bueno, volvamos a esta luna llena. Esta luna llena se da el día 7 de marzo a las 9:40 am hora de Argentina, a las 13:40 hora de España, a los 16 grados 40 minutos. Acá podemos ver la luna en el signo de Virgo a 16 grados 40 minutos, con el sol a 16 grados 40 minutos de Piscis.
cierra un ciclo que que inició el día 27 de agosto del año pasado. Y para los que son nuevos, tal vez, digamos, ¿qué significa una luna llena? Bueno, una luna llena cierra un ciclo que fue iniciado con la luna nueva en el mismo signo. Obviamente no se va a dar en el mismo grado matemático, o mejor dicho, para que se diera en el mismo grado matemático, ahí hay que contemplar ciclos metónicos, que son periodos mucho más largos, son ciclos de 18, 19 años aproximadamente, pero no me voy a meter en tanto detalle ahora. Lo que sí es interesante ver es, y para ir reflexionándolo, que estábamos comenzando para finales de agosto del año pasado, que ahora llega a un momento de cierta culminación, llega a un momento de visibilización a nivel también emocional, cómo me siento con aquello que quería comenzar, o aquello que tal vez intencioné, cómo se manifestó. Recordemos que una luna llena se da porque el Sol y la Luna están en oposición, y ahí es cuando la Luna, que representa nuestro mundo emocional, entre otras cosas, se ilumina. Se ilumina justamente por esa luz que refleja del Sol. Por lo tanto, el área Virgo, el área Virgo de la carta natal de cada uno de ustedes, es la que va a funcionar como sector que nos va a dar indicios de, ok, cómo activé esta energía, ¿no? Tanto de la energía Virgo como de las analogías que tiene con la casa natal. En términos generales, también, digamos, los que más van a sentir esta luna llena son aquellas personas que tengan puntos o luminarias, digamos, Sol, ascendente, Luna o algún planeta relevante como podría ser Mercurio, en alguno de los signos mutables, entre los grados, yo me inclinaría a decir entre los grados 10 y 20 de los signos mutables, que son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Entonces, obviamente para cada uno va a representar cosas diferentes. Un tema que me parece interesante que es el siguiente: las luminarias, es decir, tanto el Sol como la Luna están en aspecto armónico a Urano en Tauro. Urano en Tauro está transitando, o mejor dicho, Urano está en Tauro desde el 2018, que hizo una primera pasada y después entró directamente en el 2019. No es la primera vez que tenemos aspectos armónicos de las luminarias en el eje Virgo-Piscis con Urano. Hemos tenido ya varias lunas nuevas y varias lunas llenas donde había aspectos armónicos con Urano, obviamente en grados diferentes. Por lo cual, si bien tiene relevancia lo que hace Urano ahora por diferentes motivos, yo creo que también puede ser como una especie de recordatorio para ver de qué cosas nos fuimos liberando a lo largo de ciclos mucho más largos. Si bien esto, como decía antes, los ciclos metónicos son una cuestión diferente a la que me estoy refiriendo ahora, el hecho de que las luminarias hayan estado en contacto armónico con Urano, también Urano viene a, digamos, a liberarnos de ciertos patrones, de cosas que nos daban seguridad o estabilidad, y cómo lo hacemos identidad ahora. Urano en aspecto armónico, en sextil al Sol, nos propone conectarnos con una mente mucho más abierta, más libre de prejuicios, más empática, ya que particularmente en este caso el Sol está en Piscis, y a nivel emocional una luna en Virgo, que puede tener una tendencia a ser excesivamente ordenada o querer tener todo demasiado bajo control. Lo que también propone el trígono que tiene la luna en Virgo a Urano en Tauro, creo que también nos puede permitir, ¿no? Nos puede permitir conectar con un área un poquito más libre, como decía antes, encontrar soluciones diferentes, soluciones creativas. Recordemos que tanto Virgo como Urano, que es regente de Acuario, están muy enfocados en lo funcional y en lo tecnológico por un lado, pero sobre todo en soluciones. ¿Cómo brindo soluciones a un conjunto mayor que lo que tengo muy cerca, y ni hablar que mucho mayor a lo que soy yo como individuo, porque sobre todo este eje Virgo-Piscis, que es el eje de la existencia,
nos propone también conectarnos con una empatía mucho más global. Empatía puede ser una manera de verlo, la otra manera también tiene que ver con reconocernos como que nosotros individualmente somos un fractal de lo que es la existencia total. Entonces, un poquito haciendo una analogía con el título que le di a esta presentación de El caótico orden cósmico, bueno, parafraseándolo un poco a José Millán también, él menciona que Piscis es el caos. Bueno, no solamente él, digamos ya desde la astrología, Piscis y Neptuno representan un poco esto, ¿no? Lo que no tiene límites, lo que es confuso, lo que es difuso. También es una experiencia mucho más onírica, menos tangible. Digamos, sería como el anticapricornio, si se quiere, de alguna manera. Y es algo que nos representa un poco de caos. El tema es que Virgo, en esa intención que tiene de ordenar, en realidad lo que quiere es tener todo bajo control. Quiere ordenar para saber cómo funciona el sistema. Cómo funciona el sistema más cercano, más propio, más interno. Y la trascendencia del eje Virgo-Piscis tiene que ver con esto de reconocernos a nosotros mismos como un sistema fractal de un sistema mayor. Entonces, como soy yo, como el famoso como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, yo lo aplico mucho a este eje Virgo-Piscis, porque son cosas que se pueden trasladar, se pueden traspolar entre una existencia, entre comillas, terrenal y una existencia mucho más espiritual, que es la pisciana. Ahora, a grandes rasgos, y perdón, volviendo con el tema de por qué el orden cósmico y por qué el caótico orden cósmico. Bueno, la presencia, el contacto que tienen con Urano, tanto el Sol como la Luna, me hacen pensar en esto de lo cósmico, no solamente por Piscis, sino por justamente Urano tiene que ver con esta mente cósmica, con esta información que tal vez viene del futuro, entre comillas. Digo entre comillas porque tal vez para, digamos, en la existencia más pisciana, más acuariana incluso, no existe pasado, ni presente, ni futuro, sino que las tres dimensiones temporales que nosotros concebimos desde la Tierra, en realidad son una sola. Por lo tanto, Urano nos permite conectarnos, ya que Urano es el primer planeta después de los sociales, que son Júpiter y Saturno, y eso nos da una pauta de que el sistema solar es mucho mayor de lo que nosotros sabíamos hasta su descubrimiento. Es una especie de llave también a nuestro inconsciente. Es como, hay algo diferente, hay una mirada distinta que se puede hacer, que nos conecta con este plan mucho mayor, este plan cósmico al que hago referencia. Y por eso también, más allá de sus características que pueden ser conocidas, uno de sus puntos o uno de las características que tiene Urano es que su eje de rotación está prácticamente digamos, a 90 grados de lo que es el eje de rotación de la Tierra. No exactamente así, pero si la Tierra tiene un eje de rotación así, Urano rota más o menos así. Por lo tanto, ya tiene un aire de extravagancia, pero ese aire de extravagancia también es porque nos invita a hacer cosas diferentes, a romper con estructuras de identidad. Entonces, acá es donde vienen algunas cosas que también son interesantes, que las voy a hablar un poquito más adelante, pero muy a grosso modo, ¿cuáles son los temas de esta lunación, ¿no? Primer pregunta que se me ocurre es cómo cambiaron nuestras rutinas. Virgo tiene que ver con la actividad diaria, lo cotidiano, también asuntos de nuestro hogar o de las personas con las que convivimos, incluso también a nivel de las mascotas que tenemos en nuestra casa, que también nos organizamos. ¿Cuál fue tal vez nuestra actitud o vocación de servicio? ¿Dónde pusimos el foco? Cómo manejamos la comunicación, cómo aprovechamos las oportunidades de colaborar con otros por planes en conjunto. Esto tiene que ver con lo que les voy a mencionar ahora, que era lo que teníamos en aquella luna nueva del 27 de agosto del 2022, que era la luna nueva en Virgo, que se había dado, como pueden ver,
a 4 grados de Virgo. Y en aquel momento también teníamos una cuadratura perfecta a Marte en Géminis. Hoy también tenemos una cuadratura abierta, pero también hay una cuadratura abierta que las voy a mostrar en la próxima diapositiva. Pero en aquel momento los aspectos que había eran bastante tensos. Teníamos a un Venus en Leo en oposición a Saturno retrógrado en Acuario. También que Venus y Saturno estaban haciendo cuadratura a Urano y el nodo norte en Tauro. Mercurio y Júpiter estaban en oposición aplicativa. Y en términos generales esto nos decía, bueno, o nos proponía que podía haber un desafío por hacer muchas cosas al mismo tiempo. Queríamos ordenar y nos caotizábamos justamente porque no sabíamos cómo enfocar bien la dirección. O mejor dicho, nuestras acciones, cómo enfocar bien nuestra energía. Discernir, era importante discernir qué acciones eran útiles. O sea, recordemos que Virgo tiene que ver con lo funcional, lo sistémico, la utilidad de las cosas. Si Virgo no tiene un propósito, eso sería Sagitario. Si a Virgo no le das un propósito, es difícil que vea la funcionalidad de las cosas. O también lo que muchas veces puede pasar es que simplemente Virgo es un hacedor, rutinario, disciplinado, y no se cuestiona mucho. Simplemente hace porque su función es ser parte de un engranaje. Esto no tiene ningún juicio de valor, estoy hablando simplemente de la energía Virgo. Yo soy Virgo también, así que conozco algo de esto. Nos predisponía también a enfocarnos en hábitos saludables, a poner el foco o nuestra energía en llegar a acuerdos, propuestas, conversaciones en parejas y sociedades también se podía dar, podía aparecer un montón de propuestas que tal vez no sabíamos bien cómo gestionar, y ahí venía esta cuestión de a dónde enfoco mi energía, porque me está costando, ante tanta oportunidad, ante tantas opciones, ¿qué elijo? Eso era un poco lo que nos proponía esa luna nueva. Y también, ¿no? Obviamente, centrarnos también en rutinas y rituales era como una propuesta que decía, bueno, si no sabes bien por dónde arrancar, lo mejor es que te centres en vos, que te fijes qué es lo que realmente tiene sentido, tiene una aplicación práctica, bien Virgo. Así que bueno, también muchas ideas en acción, la posibilidad de estar un poco agresivo en algunas cosas y dificultad para enfocarse. Ahora, vamos a esta luna llena, que de hecho venimos a hablar de esto, ¿no? Tenemos, como decías, tenemos al Sol y a la Luna en aspectos armónicos a Urano en Tauro, como podemos ver acá, la Luna en oposición al Sol en Piscis, en aspecto armónico, prácticamente partible, están a 1 grado, simplemente a menos de 1 grado de separación, a 56 minutos para ser precisos. Y esto nos habla, ¿no? de encontrar soluciones creativas, de conectarse también con el lado más elevado de nuestro ser, como que tiene que haber un propósito de toda esta estructura que se está rompiendo. Tiene que haber algo que que en realidad nos permita encontrar soluciones diferentes, con una visión de futuro también distinta. La visión de futuro la provee Urano en Tauro. La provee Urano por ser regente de Acuario. Y ya que estamos hablando de Acuario, Saturno está en el grado 29, 59 minutos de ese signo, terminando un ciclo de 3 años. Y también tenemos a Plutón, que está por ingresar a Acuario. Eso va a ser el 22-23 de marzo aproximadamente. Eso va a ser un tránsito de unos 20 años aproximadamente y va a traer muchos cambios. Marzo se viene con muchas cosas. Muy probablemente para el video del equinoccio y de la luna nueva en Aries, que van a ser con un día de diferencia uno del otro, probablemente hable un poco más largo y tendido de qué significa, ¿no? La entrada de Plutón en Acuario, pero bueno, ya será otra cuestión. Volviendo a esto, tenemos a un Saturno que está a punto de ingresar a Piscis. Y acá hay algo que me parece interesante. Saturno es regente de Capricornio, también es corregente de Acuario. Entonces Saturno viene con un proceso de 3 años de ver cuáles fueron las responsabilidades que asumimos por otros, o cuál es la responsabilidad social, cuáles eran las estructuras tal vez obsoletas que se siguen sosteniendo, pero
que al mismo tiempo con las cuadraturas que tuvo Urano en Tauro a Saturno en Acuario 2021 y 2022, sobre todo 2021 que hubo 3 cuadraturas y el año pasado hubo también algunas, todo eso trae una carga de lo saturnino. ¿Qué carga trae eso? Bueno, que tal vez hay que hacer una reestructuración de muchas cosas. Nos abre también a ver una responsabilidad social como mucho más amplia. Ahora que Saturno ingresa en Piscis, hay muchas maneras de interpretarlo, obviamente hay muchas interpretaciones posibles, pero la sensación que me da es que a nivel individual, por ejemplo, Capricornio y Virgo se parecen bastante en muchas cosas, porque además de que son signos de tierra, entonces ya por ser signos de tierra hay un enfoque a lo concreto, a lo material, a lo tangible, a lo pragmático. Virgo tiene una concepción de tal vez de lo perfecto, que sabemos que es una mentira, es una falacia, es una gran excusa para nunca iniciar nada, pero también es una aspiración. Cuando uno se plantea a la perfección como una aspiración y no una meta realista, bueno, creo que puede ayudar a uno a vivir, a experimentar una de las energías que yo considero más altas de Virgo, que es la mejora continua. Mejora continua sin obsesión y sin expectativas de alcanzar ningún resultado concreto. Simplemente eso, hacer algo que a uno lo haga sentir útil, mejor, al servicio. Y otra de las analogías que tiene, desde mi punto de vista, es que lo saturnino o lo capricorniano nos orientan a los resultados, a la concreción de los resultados. En Tauro, digamos, es como que empezamos a adquirir el comportamiento, los hábitos y la perseverancia. En Virgo también nos adaptamos un poco, vemos cómo integrarnos a ese sistema y cómo hacer que todo el sistema encajen bien cada uno de los engranajes. ¿Para qué? Para que se materialice algo más concreto, más funcional, tangible, que es lo capricorniano. Una de las analogías que le veo al símbolo de Capricornio, que es la cabra, muchos tal vez pensamos mucho tiempo que la cabra capricorniana es una cabra de 4 patas, pero en realidad no es así, porque también sus 2 patas traseras en realidad son como una especie de cola de sirena. ¿Por qué menciono todo esto? ¿Qué tiene que ver lo que estoy diciendo? Estoy un poco geminiano en algún punto, pero creo que tiene sentido y espero que ustedes también lo puedan ver así, que es lo siguiente. Saturno va a entrar en Piscis. Piscis y Capricornio son signos que están en sextil, energéticamente hablando. Hay armonía, y en esa armonía creo que también hay una búsqueda de conexión con lo más trascendente. Es un poco lo que representa la cabra con, digamos, patas traseras de sirena, porque nos conectan con la fuente más emocional. Saturno es opuesto de Cáncer. Entonces tenemos la tierra y el agua. Hay algo de lo emocional que también nos lleva a crear algo. Es la sustancia vital que nos lleva a concretar cosas, a materializar, a crear. Yo muchas veces veo al eje Cáncer-Capricornio como el árbol de la vida, donde se necesita la sustancia vital que está por debajo de la tierra para crear una forma, ¿no? Entonces, lo que estuvo haciendo Saturno en Acuario llega un momento de conclusión, que es justo unos minutos después, unas horas después de esta luna llena en Virgo. Entra en Piscis y va a estar transitando Piscis 3 años. Y creo yo que es justamente, bueno, vamos a enraizarnos, vamos a hacer este ascenso a la montaña que también se representa con lo capricorniano, con la cabrita que sube las montañas de forma tenaz, perseverante, también arriesgada. Es una búsqueda de trascendencia, en definitiva. Es dejar lo que está en la base para ir a la cima de esa montaña. Y en esa cima de la montaña uno se puede conectar con la divinidad, con Dios, con el cielo. ¿Cómo conectamos el cielo con la tierra? Y como Capricornio es el primer signo del cuarto cuadrante, que es el cuarto cuadrante es justamente que va de acá, del grado 0 de Acuario al grado 0 de Aries, o al 29 de Piscis, si lo quieren ver así. Todo esto nos habla de lo social,
lo humanitario, lo más trascendente. Es como que nos damos cuenta que nuestras metas personales en realidad deberían o podrían tener un propósito mayor que tiene que ver con la conexión con los demás, con los grupos de pertenencia, las personas con las que comparto ideología, donde en Acuario justamente es donde cada uno tiene su brillo leonino que lo aporta a esa constelación que es la humanidad en sí misma. Y en Piscis, bueno, se trasciende mucho de eso, ¿no? Se trasciende esa necesidad egoica de hacer cosas, de ser simplemente. Y creo que una de los significados o los simbolismos que para mí representa esta luna llena con el ingreso de Saturno en Piscis, que como digo, va a estar 3 años ahí, y esto va a ser más largo obviamente, tiene que ver con traer a la Tierra el cielo, o con conectarnos desde la Tierra con el cielo, ¿no? ¿Cómo hago yo para ascender? ¿Cómo hago yo para trascender sin expectativas? Simplemente siendo, simplemente poniéndome a la vocación también del servicio, y acá podríamos hablar de unas energías mucho más piscianas, también eje Virgo Piscis, que son las energías del sacrificio. No me gusta, debo aclarar, no me gusta la connotación más tradicional que se le da a la palabra sacrificio, porque es como si tuviera que ver con una postergación y una restricción de la propia libertad del ser. Me gusta más ver a la palabra a sacrificio como lo que es su origen etimológico, que es oficio sagrado. Y ese oficio sagrado para mí tiene dos caras. No nos olvidemos que Piscis es un signo dual. Esas dos caras tienen que ver con la dualidad en la que vivimos, ¿no? O sea, nos gustaría esta cuestión de trascendencia, y muchas veces hacemos cosas desde el ego por una cuestión de aceptación, pero al mismo tiempo creo que hay algo que nos motiva a ser lo que somos, y creo que tal vez la mayor actitud de conexión libre con nuestra esencia tiene que ver con hacer algo por el todo. No me cuesta un poco ver, a mí, no sé si será porque tengo Sol en Virgo y Luna en Piscis, pero me cuesta un poco ver a mí esta cuestión de que todo tiene que ser tan autocentrado. Creo que estamos atravesando justamente un cambio de paradigmas a nivel global, a nivel humano, a nivel planetario, a nivel sistema solar si se quiere, sobre todo con el ingreso de Plutón en Acuario, y Saturno en Piscis también hace lo suyo en los próximos 3 años, que necesitamos transformar los conceptos más de la energía baja de nuestra identidad, que eso es un poco lo plutoniano, ¿no? Darnos cuenta que venimos a transformar a la sociedad, de que somos agentes de cambio en mayor o menor medida, que tenemos una gran posibilidad de tomar responsabilidad, eso es saturnino, de tomar responsabilidad por lo que nosotros podemos hacer por nosotros, empezando por nosotros como individuos, pero comprendiendo que ese camino que tomamos a nivel individual, creo que a la larga nos conecta con el todo, ¿no? Como decía hace un rato, somos un fractal, entonces mi bienestar también depende del bienestar de los demás, y viceversa. El bienestar de los demás también depende de mi propio bienestar. Entonces vivir en armonía, vivir en equilibrio, desde mi punto de vista no es algo 100% posible, pero sí en esta experiencia dual y oscilatoria en la que vivimos, en esta experiencia pendular, vibratoria, de ondas, si lo quieren ver de un aspecto un poco más de física cuántica o un poco más espiritual, creo que nuestras propias oscilaciones nos hacen justamente pendular en esa búsqueda de equilibrio. No nos volvamos locos, el equilibrio creo yo que no está para ser encontrado necesariamente en nuestra vida, sino que es una aspiración, es una motivación. Entonces, reconocernos, vernos en los momentos en los que nos polarizamos, nos vamos a extremos, nos permite encontrar cierto equilibrio. Creo que esa es una de las cosas que podemos aprender. Ahora, a nivel de luna llena, y sigo con esto
Pensé que iba a ser un video más corto, pero a veces me voy un poquito por las ramas. Mercurio es regente de esta lunación y se encuentra en Piscis, que está armónico a los nodos. Desde la astrología tradicional se dice que Mercurio en Piscis se siente incómodo, que no puede usar bien su cabeza, es como si tu cabeza estuviera un poco drogada, un poco borracha. Puede haber algo de cierto, porque uno puede tener una experiencia mucho más onírica, más alejada de la realidad tangible y material. Qué sé yo, por ejemplo, un Marte en Piscis, si vos tenés que hacer tareas muy específicas, perdón, un Mercurio en Piscis con tareas muy específicas, tal vez tiende mucho a la dispersión o a no comprender lógicamente cuál es el procedimiento. Sin embargo, para mí, Mercurio en Piscis tiene un potencial enorme también, que es conectarse con el mundo de los sueños, conectarse con el mundo de los símbolos, comprender aquello que la mente no llega a comprender rápidamente. También es súper hábil para el arte, para la pintura, para la fotografía, para la música, todo aquello que requiera una conexión menos tangible entre la mente y lo que hacemos, ¿no? Entonces, para mí la presencia de Mercurio en Piscis, con un Urano que es su octava superior, que está en Tauro, si bien no están en contacto ellos, pero van a hacer un sextil en las próximas semanas, creo que también nos predispone, ¿no? a estar un poco más abiertos a esas experiencias menos lógicas, menos racionales, porque también hay mucha información ahí. Estamos en temporada Piscis además. En aproximadamente 10 días, 8 días, una semana, el Sol va a hacer conjunción a Neptuno, se potencia mucho en la energía pisciana. Y esto también nos da como cierta pauta, ¿no? de una comprensión que va más allá de lo lógico. Hay cosas que la razón no puede explicar, que también lo virginiano podría aprender a soltar, que no todo tiene una explicación concienzuda, digamos, o mental. Por lo tanto, creo que la presencia de Mercurio en Piscis haciendo aspectos armónicos con los nodos también nos dice, ¿no? Que bueno, tal vez es momento de encarar esto de una manera diferente, de empezar a tomar decisiones también que nos lleven, nos puedan alinear con lo que es valioso para nosotros. Y bueno, ¿qué más? Marte en Géminis está en cuadratura abierta a las luminarias, lo podemos ver a Marte a 21 grados de Géminis, está a 5, casi 6, sí, a 5 grados de la cuadratura perfecta. Digamos, la cuadratura se va a perfeccionar entre la Luna y Marte unas 6 horas después aproximadamente. Y el Sol va a perfeccionar una cuadratura a Marte aproximadamente 5 días después. 5, 6 días, 7 días después. Ya se empieza a sentir de todas maneras. Los tránsitos de Marte tienen un rango de influencia en general por lo menos una semana antes de que se perfeccione. ¿Y esto qué significa? Seguimos con Marte en Géminis desde agosto del año pasado. Marte retrogradó, ya lo hablé bastante, y ahora con esta presencia de Marte en Géminis ya directo, pero en cuadratura, también nos hace querer hacer un montón de cosas que tal vez nos cueste, nos lleve a momentos de cierta tensión, de cierta urgencia, o más que urgencia, cierta impaciencia, como necesito concretar esto y estoy ofreciendo un montón de soluciones posibles y no hay algo que no se concreta, entonces puede aparecer un poco esta cuestión de impaciencia, de un uso tal vez un poco agresivo de las palabras, pero bueno, con esa conjunción que tuvimos de Júpiter y Venus y Quirón también ahí en Aries, hay una predisposición para cuál es el deseo, ¿no? Ser muy concreto con lo que deseo. Y sí, puede traer discrepancias, puede traer diferencias, pero desde mi punto de vista es como que es muy importante conectar con aquello a lo que nosotros le encontramos sentido. También hay otro aspecto que es muy importante, de hecho es más fuerte, más relevante que el de recién, que es Marte que está haciendo cuadratura aplicativa a Neptuno. Vuelve a hacer una cuadratura a Neptuno por tercera vez desde que estuvo transitando Géminis. ¿Qué significa esto? Marte, la acción.
en Géminis, muchas acciones. Es decir, Marte en Géminis puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, o a veces dispersar la energía, pero Marte en cuadratura a Neptuno, en Piscis, puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo y todas mal. Así que hay que cuidar mucho esa energía, hay que saber qué batallas librar, hay que, digamos, si hay algo para prestarle atención, o mejor dicho, si hay algo que es importante, prestarle mucha atención, porque no es solamente Marte que está en cuadratura a Neptuno, es que Mercurio está en Piscis, ¿está bien? Y entonces Mercurio rige a Géminis, por lo cual Mercurio está rigiendo a Marte. Entonces, Marte está en un periodo de cierta inestabilidad en cuanto a para dónde direccionar su energía. Esto lo están sintiendo mucho las personas que tienen, por ejemplo, ascendente en Géminis. Ascendente en Géminis, o tal vez también Sol en Géminis, los signos mutables en general. Pero las personas con ascendente en Géminis puede ser que estén sintiendo mucho esto porque Marte está transitando su casa 1. Entonces, ¿para dónde me enfoco? Y es una gran indecisión. ¿Qué les propone esta luna llena? Céntrense en lo importante. Céntrense en su deseo, en su propósito, en su sentido. Porque las cosas se construyen sanamente desde ese lugar, desde mi punto de vista. ¿Y qué más? Bueno, a grandes rasgos, eso, creo que ya no me queda mucho más por decir, o siempre siento que me quedo corto en realidad, siempre creo que hay mucho más por decir, pero no lo quiero hacer tan largo. Así que bueno, eso, ¿no? Enfocarnos en los hábitos, en las rutinas, en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia existencia como sistema ya individuado, pero que conforma el todo, cuidándonos internamente, siendo coherentes y consistentes con, con nosotros mismos, entre lo que decimos y lo que hacemos, que es un acto muy difícil, muy complejo, la coherencia, ser coherente con uno mismo es súper difícil. Muchos van a decir, no, yo soy súper coherente. Presten atención a lo que hayan hecho en la vida y fíjense cuántas contradicciones pudieron haber tenido, porque es complejo. Es muy complejo, porque sobre todo para las personas Virgo que quieren ser muy perfeccionistas, como puede ser para otros signos también, Acuario es muy idealista, Leo que puede ser muy fijo, pueden caer mucho en algunas trampas del ego, ¿no? O de sobreidentificación con una identidad, y esa sobreidentificación hace que uno se rigidice demasiado y no se permita cambiar. Entonces, cuando uno quiere ser súper estricto con su coherencia, en algún punto algo probablemente se rompa. Así que creo que aceptar parte de nuestra incoherencia, parte de nuestra dualidad, o de nuestras propias inconsistencias y contradicciones, nos permiten ser más amables con nosotros mismos. Estamos en temporada Piscis, con un Mercurio en Piscis, está bueno, digamos, ver cuál es el diálogo interno y hablarnos desde un lugar mucho más amoroso, ¿no? Digamos, a nosotros mismos y a los demás, porque nos permite conectarnos con ese caos, que es un orden que no entendemos. Así que bueno, y para cerrar, como dice Cerati, sacar belleza de este caos es virtud, ¿o no? Bueno, saquemos belleza, que es posible, y hay algo ahí que nosotros podemos transmutar y podemos hacer. Así que bueno, se me hizo un poquito más largo de lo que quería, pero esto ha sido todo por ahora. Como les digo siempre, si les gusta el contenido, suscríbanse, le dan like, lo comparten, me siguen en redes sociales, Instagram, Telegram. Les recuerdo que hago consultas de carta natal, revoluciones solares. Agradezco, algo que me olvidé de decir, agradezco a todos los que se suscribieron, ya superé los 1000 suscriptores, para mí es un montón, la verdad. Porque esto empezó de la nada, digamos, empezó sin tener grandes expectativas, sino de disfrutar del proceso, y es algo que hago con mucho gusto. Así que si a la gente le resuena y ven que hay alguna información útil, para mí ese es un gran logro.
Así que bueno, gracias a todos los que se suscribieron y a seguir por este camino. Les mando un abrazo, será hasta la próxima.